Buenos días, queridos amigos, querida iglesia. Hoy es un día especial, el día que todos esperamos con mucha ansiedad, porque es el día en el que nos reunimos para adorar a nuestro Dios y para recibir sus enseñanzas. Vamos a iniciar con una alabanza que todos conocemos y que nos encanta elevar al Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es el Señor, siempre que nos hace una promesa, no tarda en cumplirla. Somos nosotros los que nos desesperamos porque todo lo queremos ya, pero con el Señor todo es no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, el Verbo encarnado. Por Él todas las cosas son hechas, para Él todas las cosas son hechas. ¿Quién hay más grande que nuestro Señor Jesús? No lo conozco, no lo he conocido y jamás lo conoceremos, porque antes de Él nadie y después de Él nadie. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de su gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. Oh, todos tendrán que reconocer que como tú no hay Dios igual. Si toda rodilla se doblará y toda lengua confesará tu majestad, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro amado Señor Jesús. Por eso decíamos, antes de Él no hay nadie, y después de Él tampoco nadie, solo nuestro Señor Jesús.
Amén, 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 iglesia, Amén. amigos, familia, buenos días. Bienvenidos a este día del Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Hoy tenemos en nuestro garaje la puerta abierta y hace que nos sintamos un poquito diferentes. Por lo general nuestra vida quiere estar siempre más segura, siempre controlada, evitando lo inesperado. Pero todos estamos expuestos a eso, si no díganselo a los de Texas, que jamás se imaginaron, jamás llegaron a imaginar la cantidad de nieve que podía caer en sus ciudades y lo que esto podía generar. Pero a través de todo lo que está pasando, creo que se están preparando las personas para lo inesperado. Y definitivamente nuestra preparación de fe, nuestro caminar con el Señor, es prepararnos para lo inesperado para nosotros, pero no lo inesperado para el Señor. Encontraba una foto de un post que dice: lo que a ti te preocupa, Dios ya lo tiene resuelto. Amén. Yo no sé cuál es tu preocupación de hoy, si son las finanzas, si es tu salud, si son tus hijos, si es tu parte migratoria. No sé qué te está preocupando, pero lo que a ti te preocupa, Dios ya lo tiene resuelto. Amén. Para mi familia esta semana es una semana muy especial. Esta semana cumplimos 18 años de haber llegado a este país. La mayoría de edad, somos adultos. Ya casi vamos a poder votar. Nos falta la entrevista de migración para tener nuestra ciudadanía de los Estados Unidos, que hace parte del plan de Dios para nosotros. Porque en el plan eterno de Dios fue habernos dado una ciudadanía más especial, que es la ciudadanía de los cielos, aquella que nos permite gozar de las promesas del Señor. Cuando cantaba Alvarito la primera canción, milagroso abres caminos, cuando volteamos a mirar en los 18 años que hemos vivido, eso es lo que hemos visto: abrirse caminos, a veces un poco difíciles y abruptos, de pronto otros no tan duros, pero en todos hemos visto al Señor obrar. Quiero compartirles una palabra que el Señor me regalaba al reflexionar sobre estos 18 años, una palabra que se encuentra en Efesios, y dice así: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Esta no es una palabra para cualquier persona. Esta palabra tiene un destinatario específico y somos los salvos. No es para toda su creación. Los cielos cuentan su gloria, pero de su amor solo cantamos sus hijos, aquellos que hemos sido traspasados de muerte a vida, aquellos que hemos sido perdonados. Entonces esta palabra es para la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, es el conjunto de los salvos. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Hace 18 años no teníamos ni la menor idea de dónde íbamos a estar ahora. Hace 18 años llegamos con $5,500, 4 maletas, una niña de 4 años y medio y ella con un juguete. Y me acuerdo como si fuera ayer que entramos a un Walmart y estaba lleno de conejitos de Pascua. Y mi hija me dijo: mami, yo quiero uno. Costaba $10 hace 18 años, caro, ¿no? Y yo le dije: no tengo $10 para un conejito, Estefanía. Te va a tocar pedírselo al Señor.
Y llegamos a este país hace 18 años a echar raíces, y no precisamente raíces financieras, raíces de bienes, porque ni los tenemos todavía. Echamos raíces en nuestra fe que ha ido creciendo año tras año y nos permite disfrutar del fruto de la sabiduría adquirida durante 18 años de caminar de la mano del Señor. Sabiduría del Señor que nos ha permitido a Memo y a mí seguir juntos a pesar de. No somos perfectos, pero hemos encontrado que es el Señor lo que nos une. El propósito de Memo, más allá de hacerme feliz, es honrar al Señor al amarme a mí. Y el propósito mío no es hacer feliz a Memo, sino honrar al Señor amándolo. El Señor nos ha permitido levantar unas hijas diferentes, porque ha hecho de nuestro hogar un hogar diferente, no marcado por nuestras obras, no marcado por nuestro esfuerzo, sino marcado por su Espíritu Santo. Llevamos 18 años aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo, y sé que estamos construyendo una iglesia diferente, una iglesia donde la cabeza no es el pastor, donde el lugar no son 4 paredes, donde la cabeza es Cristo y el poder es su Espíritu. Por eso esta palabra es tan especial para mí hoy, porque Él nos ha preparado buenas obras de antemano para que caminemos en ellas. La salvación no solo tiene que ver con salvarnos de ir a la paila mocha, sino con el sentido de tu tránsito por esta vida. Dios trabaja desde el final de nuestra vida hacia el principio. Y esto debe ser algo que te llene de paz. Dios no se está inventando cada segundo de tu vida. ¿Qué voy a hacer con Mariel? ¿Qué voy a hacer con Lina? ¿Qué voy a hacer con Pablo, con Julián, con Fernando? Se me había olvidado que iba a pasar esto en el mundo. Se me había olvidado que el gobierno iba a cambiar. Se me había olvidado que venía un vértice polar que iba a llenar de inundación Estados Unidos de nieve. No, el Señor de antemano ha preparado todo, porque Él empieza desde el final. ¿Y sabes cuál es el final? El final es la eternidad. Y por esa eternidad vino Cristo en un momento de la historia a salvarte. Y no solo a salvarte, sino a través de tu historia en esta vida, que a través tuyo conozcan la historia de Cristo. El Señor tiene la película completa de tu vida. Dios es el único que conoce mi destino. Sus metas, sus deseos y sus sueños para mí ya han sido determinados. El anhelo de Dios es que establezcamos día con día una relación profunda con su Espíritu, para así descubrir y cooperar con Él en lo que ha preparado de antemano para mí y para ti. Dios ya ha ido hasta el final y ha vuelto. Él tiene el plano de la casa. Ahora solo te pide y me pide que caminemos con Él por fe, al tiempo que Él mismo está construyendo contigo tu casa. No soy quien necesita ensamblar esta casa o replanear según las circunstancias del momento que esté viviendo, con el propósito de conseguir y lograr lo que anhelo. Solo necesito seguir la dirección de Dios y caminar con Él por fe. Hoy agradecemos al Señor por estos 18 años en este hermoso país, no solo por lo que se ha logrado, sino por lo que hemos recibido por su gracia estos 18 años. Hemos recibido su protección, hemos recibido su dirección y hemos recibido su provisión. Oramos en el nombre de Jesús, que tú que nos estás viendo y tal vez estés desesperado con tantas preocupaciones hoy, que puedas entender que el Señor ya escribió tu historia y en Él no solamente hay un final feliz, hay un final eterno. Vamos a orar y a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor.
Palabra que si la crees, no solo si la oyes, sino si la crees, esa palabra en tu vida, en tu casa, en tu corazón, va a estar acompañada por el poder de Dios para sanar, para restaurar, para vivificar, para levantar, en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos infinitas gracias por el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por el lugar donde nos tienes. Gracias por las circunstancias que estamos viviendo, Señor, porque ellas no te han cogido de sorpresa, Señor. Permíteme ser sensible a lo que quieres enseñarme a través de estas circunstancias. Oro en el nombre de Jesús para que mi fe madure, Señor, para que me puedas entregar aún más, Dios. Oro en el nombre de Jesús porque este sea el tiempo, Señor, de la cosecha, de estos 18 años en los que nos has permitido sembrar en fe, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros amigos y en esta tu iglesia, Señor. Un fruto que no es ni siquiera lo que merecemos, Señor, sino el fruto de tu gracia eterna, Señor, por creer en tu nombre y seguirte. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Puedes cantar los cielos. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. Amén. Gloria al Señor, pastor. Gracias, Alvarito. Dios los bendiga. Muy buenos días. Dios los bendiga. Qué chévere volverlos a ver aquí por el Facebook Live. Estamos de nuevo en vivo y en directo desde Coral Springs, Florida, con una temperatura deliciosa como de 20 grados centígrados. Algo inusual, algo delicioso para todos los que quieren tener vacaciones y venir a algún lado espectacular, pueden venir aquí. Como decía mi esposa, ya son 18 años de haber llegado a ese país y de tener esa confianza en el Señor de que Él sería el que nos sustentaría y nos tendría cada día sostenidos de su mano. No creas, hay momentos en que uno parece desmayar, desfallecer, pero precisamente esos son los momentos en que tienes que poner tu mirada en el Señor, no tu mirada en tus propias fuerzas, porque siempre que pones tu mirada en tus propias fuerzas vas a terminar cansado, fallando, defraudado. Pero el Señor nunca te defrauda. La palabra de Dios dice que todos los que confían en Él no serán avergonzados. Ayúdeme, oiga. Hoy, hola Márgara. Llegó Márgara y trajo el viento del Espíritu con ella. Porque el viento sopla de donde quiere y no sabemos para dónde va. Así es el Espíritu Santo. Y hoy voy a hablar de sabiduría. Y vamos a pedir al Señor precisamente que nos dé sabiduría y nos dé revelación. Que hable a nuestro corazón. Que nos dé confianza, que nos dé descanso, que traiga sanidad, que traiga nuevas fuerzas y que podamos ver nuestra vida con tranquilidad, con optimismo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis que podamos estar viviendo ahora, personal o mundial. Pero el Señor está por encima de las circunstancias, está por encima de la crisis, por encima de las enfermedades, por encima
de los problemas financieros, del sistema económico en problemas. El Señor está por encima de los problemas y el Señor te da la respuesta a cada situación, a cada problema. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque habitas en tu iglesia, habitas en cada uno de nosotros que somos tu iglesia. Gracias, Jesús, porque nos perdonaste, trajiste justicia, redención, santificación para nosotros, tus hijos. Y todo aquel que hoy decide creer en ti, también tiene ese privilegio de ser llamado hijo tuyo, de ser llamado nueva creación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando tú vas a un país nuevo, siempre te preguntas qué será, qué ocurrirá, qué pasará. Y por eso las preguntas son válidas, las preguntas son lícitas, porque nos hacemos esas preguntas sin saber qué es lo que viene adelante. Y precisamente esa es la confianza. La fe es lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero creemos que allí está el plan de Dios, el bueno, el perfecto plan de Dios para nosotros. Así como Abraham, cuando salió de su tierra, Abraham era un hombre común y corriente, incluso un hombre que no creía en el Dios verdadero. Era un hombre que quizás adoraba a ídolos, como todo el mundo allí en Ur de Caldea hace 4000 años. Y de repente se le aparece el Señor en una noche estrellada y le dice: ve a la tierra que yo te mostraré. Una tierra buena, una tierra en donde yo te bendeciré. Y empieza el Señor, el Dios del universo, a revelársele a aquel hombre, en aquel lugar, a un hombre corriente, a un hombre común, así como tú y como yo. Y aquel hombre, Abraham, decide creer en esa palabra. Y de allí empieza ese viaje de fe, desde Abraham hasta que empieza Israel, y luego empieza el movimiento de la iglesia y las profecías acerca de ese Mesías que viene a restaurar la relación entre el Padre y nosotros, su creación. Por eso estamos aquí, por eso hemos llegado a creer en Jesús, porque vino hace 2000 años a revelarse a nosotros, a hacerse como uno de nosotros, a hacerse un hombre y a revelarnos cuánto nos ama Dios, cuán importantes somos para Dios, a pesar de que con nosotros físicos no lo veamos, a pesar de que los problemas diarios a veces nos hagan dudar. ¿Será que Dios se acuerda de mí? ¿Será que Dios sí sabe quién soy yo? ¿O dónde estoy yo? El Señor sabe exactamente quién eres. El Señor sabe dónde estás ahora en este momento. Y lo más tremendo es que eres importante. Porque cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Imagínate un corazón con un tamaño incalculable, con un corazón infinito, el creador del universo. En ese corazón infinito cabe amor para todos y cada uno de nosotros, sus criaturas. Es decir, que cada uno de nosotros somos amados infinitamente. Tremendo. Y vamos a entrar entonces en materia, hablando acerca de esa sabiduría, porque imagínate que en el mundo occidental la gente habla: necesito aprender más de aquel tema, o necesito estudiar más aquella profesión, porque el mundo de hoy, el mundo que nos rodea y la cultura de hoy habla de ese éxito cuando la persona quizás sabe más o conoce más o llega a desarrollar técnicas o es un científico o alguien que descubre tecnologías nuevas y entonces esa persona es el sabio en realidad. Pero lo que el Señor dice es que la sabiduría va más allá de esa tecnología que nosotros podemos ver, de esa ciencia que nosotros hoy podemos aplicar. Y lo más triste es que mucha gente se confía o pone su confianza en esa ciencia hoy y piensa que la ciencia supera a Dios y que la ciencia es exactamente lo que nosotros podemos ver y en eso se basan y en eso confían, en lo que podemos palpar o tocar y lo que te da a ti la posibilidad de tener éxito o tener seguridad. Pero lo que la palabra de Dios dice es que la sabiduría, el conocimiento del Dios viviente, es allí en esa clave del conocimiento del Dios verdadero que está la verdadera sabiduría. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y estaba pensando esta mañana el temor de Dios, pero no es un temor de que tú ves a Dios y sales corriendo. Es una clase de temor diferente. Es como cuando tú ves a alguien y te sientes humilde ante su grandeza. Te sientes maravillado de su gloria. Tú piensas en Dios y dices: wow, qué inmenso amor por mí. Qué grandeza de Dios, el Creador.
y te maravillas y te sientes extasiado, te sientes como en éxtasis y también te sientes humillado ante su grandeza. Todo eso quiere decir temor de Dios, como algunos lo han descrito, temor reverente. Entonces cuando tú reconoces esa grandeza, esa maravilla, esa gloria, allí comienza, ese es el primer paso para conseguir sabiduría para ti. En la palabra de Dios dice que la sabiduría, la verdaderamente provechosa, es aquella que viene de lo alto. La sabiduría espiritual, no la sabiduría del mundo. Vamos a empezar yendo a la palabra. Me perdió el título de este versículo. Quiero que busques por allí en Google la frase. Si lo escribes allí, que digas que si tú escribes la frase vas a encontrar el libro. Y escribes allí: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Hay un pasaje en la Biblia que es el pasaje de Salomón. Mucha gente sabe ese pasaje. Conoce cuando Salomón estaba allí como rey de Israel y se encuentra con el Señor. Y allí ese pasaje nos habla de la sabiduría de Dios y la sabiduría que Él pide en determinado momento. Escribe esa frase: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Para que puedan quedar con la cita bíblica correcta. Entonces voy a leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. A Pablo se le ha entregado una dispensación, se le ha entregado una revelación de un misterio. Él está hablando de la dispensación de la gracia de Dios que le ha sido dada. Efesios 3:1. Entonces ahí para que anotes. Efesios 3:1 al 7. A Pablo se le fue entregada una revelación especial. Pablo tenía ese regalo que el Señor le dio cuando se encontró con él en ese camino de Damasco. Y el Señor le pregunta a Pablo: ¿por qué me persigues? Y allí los ojos de Pablo quedan cegados ante ese resplandor de la gloria de Dios. Y Pablo es llevado a otro lugar. Y allí en ese lugar el Señor empieza a revelarle ese evangelio de la gracia, ese misterio que había sido escondido. Y que aquí empieza él a hablar de ese misterio. En el versículo 4, él dice: en vista de lo cual leyendo la carta que él les estaba mandando a los efesios, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, y aquí viene la descripción de ese misterio. ¿Qué es un misterio si no es algo que está oculto? Misterio es algo que está detrás de una cortina, que está velado. Por eso la palabra revelación quiere decir recorrer, descorrer, quitar el velo. Eso quiere decir revelación. Y acá dice: el misterio que estuvo escondido, ese misterio de Cristo es 2 puntos. Que los gentiles, es decir, todos nosotros, los que no somos israelitas, los que no somos del pueblo de Dios, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y fíjate qué tremenda declaración, participando igualmente. Cuando los niños en la casa empieza uno a repartir a veces la comida, dice: ¿y tú por qué no me diste a mí y le diste a él más? Y entonces mis hijas miran el plato de ellas: mira, mi plato tiene 3 arroces y el de Sophie tiene 10 arroces porque me dio 3 a mí, 10 a ella. Venga, sáquele 5, venga, meta aquí. Y uno tiene que tratar siempre de ser equitativo, ¿no? Acá dice: participamos igualmente, todos, igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Estaba hablando de Abraham, el patriarca de la fe. Los judíos pensaban que él era el patriarca de ellos. Cuando hablaba de las promesas pensaban que ellos eran los hijos de Abraham. Y resulta que acá está diciendo que en Cristo Jesús los gentiles, es decir, las naciones, están también ahora participando de esa promesa maravillosa que viene
caminando por la historia de la humanidad desde hace 4.000 años, que aparentemente es la fecha aproximada en que Abraham caminó por esta tierra. Y en ese tiempo el Señor le dice, te haré grande, naciones vendrán de tus lomos, heredarás la tierra, caminaré contigo, seré tu protección, yo estaré contigo, seré tu escudo. Bendición habrá para ti, para tu descendencia. Los que te bendigan también serán bendecidos. Los que te maldigan también serán malditos. Pero yo estaré contigo si tú crees las palabras que te estoy diciendo. Entonces mira que siempre se ha tratado de creer cuando el Señor se ha revelado. Y cuando el Señor se acerca a la puerta de tu casa o a la puerta de tu corazón, empieza a hablarte. Y lo que espera es una respuesta tuya. ¿Quieres creer en esas palabras que te ha hablado? ¿Quieres creer en esos interrogantes, en esas preguntas que se está haciendo? Cuando el Señor Jesús se encontró con la hermana de Lázaro, Lázaro había muerto, llevaba 4 días muerto, y él le dice, ¿tú crees que Lázaro puede volver a vivir? Y ella le dijo, pues claro, ¿tú crees en la resurrección? Y ella le dijo, pues claro, yo creo en eso, Señor. Yo creo que habrá resurrección por allá, al final de los tiempos, cuando todo esto termine. Y el Señor le dice, muchacha, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees esto, también tendrás vida. Y es la pregunta que el Señor nos hace cada día. ¿Crees en mi palabra? ¿Crees en lo que yo te he prometido? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y como les dije la vez anterior, es más allá de un concepto. Oh, la resurrección es cuando sí, los muertos se levantarán. Oh, que el Señor se levantó al tercer día. Sí, eso fue el hecho y está por demás registrado históricamente en muchos pasajes. Podemos ver cómo la resurrección no solamente fue vista ocularmente, testigos oculares de aquel evento, sino que muchos otros se levantaron en aquel tiempo de entre los muertos como para confirmar que había ocurrido un hecho extraordinario, la resurrección de Cristo. Pero esto va más allá porque el Señor le dice a María, yo soy la resurrección y la vida. Es una persona, la resurrección no es un evento, aunque es, porque nosotros resucitaremos al final, nos levantaremos como Él lo ha prometido. Él es el primogénito de la resurrección, pero aún más, Él es la resurrección misma. Él es la vida misma. Y por eso es que cuando viene y se revela a nosotros como hijo, como hombre, dice, y la luz caminó entre nosotros, la luz como del unigénito del Padre, y la vida habitó entre nosotros, la vida verdadera, como decía mi esposa esta mañana que me recordaba esa palabra que me encanta tanto, que es Zoe. La vida divina, no la vida de la biología terrestre, sino que la vida verdadera, la vida que creó la biología, es la vida divina. El origen real de la vida es Dios. Y Cristo se manifiesta a nosotros para traer esa vida. Porque fíjate que nuestra vida terrenal tiene un principio y un final. Es pasajera, es temporal. Pero el regalo que viene a traer el Señor es vida sin fin, vida eterna. Si eso no fuera así, como dice Pablo también en la palabra, vana sería nuestra fe. Si los muertos no resucitan, apague y vámonos. Comamos y bebamos, que mañana dormiremos. O sea, salga y viva la vida loca, que total ya se acaba y hasta ahí fue. Que muchos de esa manera piensan hoy en día. Sin embargo, lo que el Señor promete, no. Esta vida simplemente es la preparación para entrar en la verdadera vida. Y la clave está en encontrarse con la fuente de toda vida y en este caso de toda sabiduría. Y acá dice Pablo, yo tengo una comprensión del misterio de Cristo. El misterio de Cristo que estuvo escondido, que se me ha revelado, esa es la intención mía. La intención de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es revelar a nadie más y nadie menos que Cristo, el Mesías. Y nosotros, cada vez que nos encontramos con esa sabiduría, es decir, cuando nos encontramos con esa revelación, cuando afianzamos y afirmamos y meditamos en la persona de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que Cristo conquistó por nosotros, estamos recibiendo más y más revelación
de esa verdad para nuestro corazón. ¿Por qué es importante esa revelación? ¿Por qué es importante ser conscientes de ese misterio revelado? Porque todos los días de nuestra vida, cuando nos levantamos, tenemos dudas. Los grandes líderes de la iglesia, sus predicadores predilectos, su pastor, que de pronto no es el más predilecto, también tienen dudas. Todos los días cuando se levantan y se ven al espejo y dicen, Dios mío, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿no te acuerdas de lo que me dijiste? O otra duda, Señor, ¿será que tú sí me vas a sanar? ¿Será que tú sí vas a cambiar la situación de mi hijo? ¿Será que tú vas a cambiar el corazón de mi hija? ¿Será que tú sí vas a lograr que esa mente de ese niño o de esa niña o ese adolescente sea transformada? Siempre vienen dudas, pero cada vez que nosotros meditamos en su amor increíble por nosotros, su poder extraordinario por nosotros, que está para nosotros, entonces ahí nuevamente nosotros decimos, wow, puedo seguir adelante, porque sé que he confiado en un Dios todopoderoso y que sobre todo me ama. Ahora, hoy en día no se trata de que si yo lo amo, porque eso era la preocupación de, digamos, los judíos y los fariseos. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu mente y con todo tu corazón y con todo lo que puedas. Y entonces resulta que uno trataba y trataba y trataba, pero resulta que nadie podía y nadie pudo. Nadie puede amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser. Es imposible. Cuando el Señor viene y revela la grandeza de su amor, la voluntad de su corazón de restaurarnos, de traer intimidad nuevamente con Él, de salvarnos, de redimirnos, es allí cuando nosotros ahora cambiamos la manera como entendemos el amor. Ahora ya no estamos nosotros tratando de amar más, sino ahora lo que estamos haciendo es tratar cada día de recibir más y más y más de su amor, de ser más conscientes de cuánto nos ama Dios, de cuán importante soy para Dios, de cuán valiosos somos para Dios. Somos tan y tan valiosos, tan amados, que Jesús vino. Lo más valioso que tenía el Señor. Las madres que están aquí, las madres que nos ven, tú sabes que lo más valioso para una madre, ¿qué será? Sus hijos. Y una madre no entiende el valor de un hijo hasta que no llega a ser madre. Mientras tanto, las hijas pueden ser, o los hijos son rebeldes, desagradecidos, no comprenden a veces cómo sufre. Y entonces las mamás le dicen a uno, algún día, mijita, algún día sabrá lo que es cuando sea mamá. Se va a dar cuenta por qué es que yo le decía, muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él le hace un gesto, llorando se va. ¿Por qué? Porque la mamá siente preocupación, siente dolor, siente angustia, sufre cuando el bebé, cuando la niña, incluso cuando ya es un hombre o una mujer hecha y derecha, seguimos sufriendo y pensando en su vida, en su bienestar, porque somos papás y somos mamás. Entonces imagínate el unigénito del Padre que se llama Jesús. El Padre decide que Él venga y el precio que va a pagar para restaurarnos, para traernos nuevamente a Él, es muerte. Muerte y cruenta muerte, la muerte de la cruz. Derramamiento de sangre para poder aplacar esa ira que existía por el pecado que separaba a Adán de Dios. Porque nosotros somos el Adán corporativo, por decirlo así, los descendientes de Adán. Y el Señor tenía que mandar a un nuevo Adán, el último Adán, un Adán perfecto, Jesucristo, hombre perfecto, que se para delante de Dios a nombre de la humanidad, como embajador del hombre, en el Calvario como sacrificio, que se presenta delante de su propio Padre para restaurar nuestra relación, nuestra identidad, nuestra gloria perdida. Piensa en esa grandeza de ese amor y piensa que si esa grandeza de ese amor ha sido expresada sobre nosotros, ese amor continúa vivo, porque Dios es el mismo. Y porque como dice Juan, y siempre me acuerdo de esa bendita frase, Dios es amor. Y muchos profetas y muchos predicadores hablan, cuidado porque Dios es fuego consumidor. Cuidado porque Dios es justiciero. Y sí, todas esas frases son reales.
Dios es fuego consumidor, Dios es el Dios de los ejércitos, Dios es vengador, y la venganza es mía, yo pagaré. Pero lo más grande que el Señor viene a mostrarnos a través de Cristo no es eso, es el amor de Dios. Su deseo de exaltar, de expresar mejor su amor y su gracia sobre nosotros. Continúo. De este evangelio fui hecho ministro. De este evangelio fui hecho ministro. Fíjate que Pablo habla de este evangelio. El evangelio que recibió Pablo es un evangelio especial. Es el evangelio de la gracia. El evangelio que llegaba hasta los confines de todos los pueblos de la tierra, no solamente a un pueblo específico. Se estaba abriendo ahora a los gentiles, a todos los que están viendo por aquí, por este canal, a todos los que estamos acá, junto conmigo. Todos somos gentiles, somos otras naciones que fueron alcanzadas por ese amor misterioso del misterio que se llama Jesús. Y él dice, de este evangelio fui hecho ministro. Ministro quiere decir siervo. Si eso lo entendieran los ministros de nuestros países, que dicen su excelencia el ministro de defensa, su excelencia el ministro de economía. Ministro es servidor, siervo, el que sirve, el que ayuda a otros. De este evangelio fue hecho ministro conforme al don de la gracia que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Y fíjate que en algún pasaje de la palabra, que a mí siempre se me olvidan los versículos, qué pena, pero en la palabra de Dios dice que nosotros somos ministros de reconciliación. Cada uno de nosotros, creyentes y creyentas, somos ministros y ministras. Mentira, estoy molestando. Somos siervos, somos ministros de reconciliación. En otras palabras, cada creyente tiene una tarea, cada creyente tiene una misión. Reconciliación. ¿Cuál reconciliación es esa? Traer las almas perdidas al conocimiento de la verdad. Reconciliación es, como dice Pablo, como si el Señor mismo rogara a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Dios está esperando que voltees a verlo y temas a Dios. Reconozcas que Él es quien puede salvarte. Que reconozcas hoy que Él es quien puede cambiar el plan, puede cambiar la situación, puede cambiar todo lo que estás viviendo ahora y traer, como dice su palabra, Él tiene planes de bienestar. Él tiene planes de bien para nosotros, los que creemos en Él, los que volteamos a mirarlo a Él, los que decidimos que Él es el principio y el fin de la sabiduría, que su amor por nosotros es, como dice Max Lucado, extravagante. Un amor extravagante es el que nosotros necesitamos recibir. Y por eso es imposible, es muy difícil amar a otros si nosotros no somos capaces primero de recibir y recibir y recibir ese amor extravagante por nosotros. Porque nosotros somos egoístas. Con dificultad amamos al que tenemos al lado. Con dificultad amamos al hijo o a la hija que a veces nos sacan canas. Porque así como los amamos y sufrimos por ellos, a veces queremos colgarlos del techo. Queremos estrangularlos. Pero el amor del Señor es infinito, maravillosamente sin igual. Pablo dice en la palabra, yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes comprendan la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo por ustedes. De eso se trata esa sabiduría que es la, como le puse al título de este mensaje de hoy, esa es la sabiduría que vale la pena. Yo puedo saberme los libros de historia, puedo conocer cómo es que se destruye el átomo para crear poder atómico, pero yo puedo conocer todo eso y realmente no amar. Y Pablo dice que de todo nada me sirve lo que haya conseguido, lo que yo pueda saber de la palabra o lo que pueda saber de los misterios del universo, si no tengo amor. Soy como un címbalo, como un platillo que resuena y solamente es ruido, pero es frío e inerte. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, imagínate eso.
se me concedió esta gracia. O sea, a Pablo se le dio un regalo. Gracia es un regalo. Anunciar a los gentiles las incontables riquezas de Cristo. ¿Cuál es ese regalo que se le concedió a Pablo? Anunciarle a nosotros y nosotros a las generaciones las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, las incontables riquezas de Cristo. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. En otras palabras, oiga, fulano, ¿por qué usted no habla de otras cosas? Pues porque resulta que el Señor ha puesto en mi corazón, no sé si en el corazón de otros, pero por lo menos en el mío sí, hacerle caso a Pablo y seguir con la misma instrucción, hablar de la gracia y de las inescrutables riquezas del amor de Cristo. Y como dice Pablo en algún lugar, yo solamente quiero predicar de Cristo y de este crucificado. Ustedes como que no vienen a las otras predicaciones. Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la pregunta entonces que surge hoy en día es, ¿qué sabiduría debo buscar? ¿Cuál es la sabiduría que realmente es provechosa? Saber contabilidad, conocer psicología, conocer los misterios. Bueno, ahora, como dice Elon Musk, el magnate de la tecnología, quiero ir a Marte. Él quiere descubrir los misterios que hay en Marte y si es posible llevar una colonia a Marte. Bueno, es interesante. Pero ¿eso es realmente lo más importante, lo que más da provecho? ¿O cuál es la real sabiduría, la que vale la pena? Y hay una clave para encontrar la sabiduría. Y la sabiduría la encuentra Pablo cuando Pablo descubre la realidad del Cristo crucificado, más bien del Cristo resucitado. Todos los que creemos en Cristo, después de la resurrección, ¿qué fue lo que vino? Muchachos, yo vendré y descenderé a ustedes como un consolador. ¿Recuerdan esa promesa? Cuando él estaba en sus últimos momentos con ellos, les dijo, chicos, me tengo que ir. Como canta el salsero. Me tengo que ir. Pero les enviaré un consolador. Alguien que les guiará a toda verdad. Y ese consolador llegó en el día de Pentecostés. Hace 2000 años. Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo desciende. En aquel momento en que estaban reunidos en aquel aposento alto, se oye como un estruendo en la casa y se posaron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en lenguas y todos estaban llenos entonces en ese momento del Espíritu de Dios. Y entonces se cumplió la profecía del profeta Joel, que en los postreros tiempos mi Espíritu se derramaría sobre toda carne. Y eso es todo lo que está ocurriendo a partir de ese momento con los creyentes. Somos depositarios del Espíritu de Dios. Y es a través del Espíritu de Dios que, como cuando esta lámpara la traigo yo aquí a este estudio, si no la conecto a la electricidad de esa lámpara no me sirve de nada, queda como un candelabro ahí de adorno. Pero yo la conecto a la fuente y puedo encender ese bombillo y mejorar la luz. Así somos nosotros cuando nos encontramos entonces con el Cristo resucitado y creemos en esa obra maravillosa, nos conectamos a la fuente y enseguida somos llenos del Espíritu. Él dice que el Espíritu de Dios es derramado, somos hechos nuevas criaturas y ahora ese Espíritu nos sella como garantía de esas promesas que el Señor nos hizo y que vienen desde el principio, desde el momento en que el Señor prometió a Abraham. El apóstol Pablo dice que el pacto de Abraham, que la semilla de Abraham es Cristo y cualquiera que cree en Cristo es receptor y es merecedor, ha sido galardonado con esas promesas que le hizo el Señor a Abraham. Somos nosotros todos llamados hijos de Abraham, por lo tanto hijos de Cristo, coherederos con Él. Somos conectados con Él. Y como somos conectados con Él, ahora podemos recibir ¿qué? La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios. Esa sabiduría nos va a mostrar y nos va a llevar más allá de Marte y de Júpiter y de este sistema solar. Porque vamos a encontrarnos nada más y nada menos que con el creador de los sistemas solares
y del creador del universo en expansión y de las galaxias y el creador de nuestras vidas. Y es tan extravagante ese amor que ese creador de todas esas galaxias que nosotros no podemos ni llegar a soñar conocer, ese creador quiere tener intimidad contigo y conmigo. La estrella más cercana, según los cálculos de los científicos de hoy en día, se llama Alfa Centauro. Es un grupo de estrellas. Si yo tuviera una nave espacial que pudiera viajar a la velocidad de la luz, que es una velocidad que según lo que conoció Einstein no se puede alcanzar por el hombre, como un ser humano. Si yo pudiera viajar a la velocidad de la luz, me gastaría 8 años en llegar a Alfa Centauro. Entonces imagínate tú las otras estrellas que no son tan cercanas, que están a miles de años luz, decenas de miles de años luz, y todavía ya más allá de allá, los telescopios dicen que más allá hay más galaxias, todo eso creado por el Creador, y ese Creador infinito se acerca con su amor infinito a nosotros, sus criaturas, para tener comunión con nosotros, para que conozcamos la fuente absoluta del amor, la fuente absoluta de la luz. Eso quiere decir que cuando alguien prende un bombillo en Alfa Centauro, como este, si alguien lo prende en la mañana, nosotros lo vamos a ver 8 años después. O alguien prendió un bombillo, pero eso ocurrió hace 8 años. Ahora haga los cálculos. Ahí se lo dejo. La capacidad de conectarme, de unirme a la fuente de toda sabiduría está en el regalo del Espíritu Santo. Como siempre dice mi esposa, tu mejor amigo debe ser el Espíritu Santo. Porque Cristo nos ama, Cristo es el Mesías, Cristo nos redimió, pero Cristo en este instante está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, según dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo habita en ti. Jesucristo caminó entre nosotros, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces no te olvides de que cuando ores, cada vez que hables al Señor, háblale al Espíritu Santo, que así como el Padre y como el Hijo, es Dios. Otro misterio, imposible de entender con nuestra mente limitada, pero que ha sido descrito en su palabra. El Espíritu de Dios, el Espíritu que se entristece, el Espíritu que nos habla, el Espíritu que nos guía, el Espíritu que se alegra. La persona del Espíritu Santo. Ahí escribe una frase: hay que escuchar y creer. Eso lo hemos hablado en otra ocasión. Hay que escuchar y hay que creer. Y yo creo que el pasaje más tremendo de la sabiduría es el pasaje precisamente de Salomón, cuando el Señor le dio sabiduría, que eso muchos de lo saben, hasta los creyentes y los que no son creyentes, porque es una historia que trasciende, digamos que la tapa y la pasta de la Biblia, como la historia de Salomón cuando parte el niño en dos. Cuando llegan las dos mujeres y dicen que no, el niño es mío, no, el niño es mío. Entonces Salomón dice, traigan el niño que lo voy a partir en dos. Como si fuera la papaya. Rebájame la papaya, que la voy a partir en dos. Y una de las mujeres dice, está bien, pártalo. La otra dice, no, pártame a mí. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cierto? Entonces todo el mundo sabe esa historia. Eso ocurrió después de que Salomón tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con el Señor. Y voy a leer entonces ese pasaje de Primera de Reyes para sacar a la luz dos detalles importantes. Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Dice, Salomón amaba al Señor. Oye, estaba pensando en David y Salomón. Y en algún lugar dice, cuando David le dijo al Señor, Señor, yo quiero construirte un templo. En algún momento le dice, ¿cierto? Porque no es justo que tú andes por ahí en tiendas. Eso no es de un Dios digno. Tú necesitas un templo. Y el Señor le dice, no, mijo, tú has derramado mucha sangre, tú eres un guerrero. Más bien lo hará Salomón, tu hijo.
Entonces uno se imagina, claro, Salomón el pacífico, Salomón el que no quiebra un vaso. Pero estaba yo leyendo y cuando David antes de morir agarra a Salomón así por la chaqueta y le dice, mijo, acuérdate de todos los que me hicieron mal y que yo les perdoné la vida. Ya no más, tienes que pasarlos al otro lado. Acuérdate que hay que vengarme. Y Salomón queda, ok, papi. Y David se muere y Salomón agarra a los que se portaron mal con David y uno por uno los va pasando a espada. No él, pero sí contrata a unos tipos que le dicen, vayan y maten a fulano, vayan y acaben con sutano, porque eso le hicieron mal a mi papá. Y ahora llegó el momento de la venganza. O sea, Salomón también no era cualquier perita en dulce. Sin embargo, Salomón, su nombre quiere decir Shlomo, que viene de Shalom, que quiere decir paz. Pero el muchacho era de armas tomar. Y acá dice, Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Sí, a eso sí. Aunque sacrificaba, pero ahí tenía su pequeño problema. Sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Cuando la palabra habla de lugares altos, está hablando de lugares de adoración pagana. En otras palabras, Salomón amaba al Señor, amaba al Dios de su padre David, pero también amaba a otros dioses. Entonces es como si nosotros hoy cristianos tuviéramos nuestro Dios verdadero, pero de vez en cuando nos vamos allí a la ermita de la Caridad del Cobre a pedirle allí a poner una vela, porque uno no sabe si Dios no aguanta, entonces la vela aguanta. O si no, entonces me pongo unos palos de incienso allí al lugar para que el incienso entonces me saque las malas energías de la casa, porque Dios, el Todopoderoso, no es suficiente. Eso le estaba pasando a Salomón. El rey fue a Gabaón, que es uno de esos lugares conocido por sus templos de dioses falsos. Se fue a Gabaón dizque a sacrificar, porque ese era el lugar alto principal. Por eso es que en muchos países del mundo, en Sudamérica por ejemplo, en los montes es donde generalmente se hacen las iglesias con digamos que representaciones especiales donde la gente sube allí a adorar a cierto santo o a cierta figura especial, porque en los montes es donde supuestamente está uno más cerca de la divinidad. Entonces aquí este era uno de esos lugares altos. En Bogotá hay uno que se llama Monserrate. Allí en Monserrate el Señor se ha acercado porque está caído. Entonces el Señor está, la gente llega allá donde el Señor caído y lo tocan. Antes de que le pusieran una caja de cristal, la gente lo tocaba y si usted ve los pies del Señor caído están todos gastados porque la gente toda la toca. Ya no tiene dedos, toca hacerle una prótesis. Entonces le pusieron una cosa ahí de cristal. Entonces tú ves ese vidrio todo lleno así de manos, lleno así de huellas y todo pegachento. Y toda la gente toda, ¡ay, Señor caído! En fin, esos son los lugares altos de nuestros países. Y allí en ese lugar alto estaba Salomón, dizque sacrificando. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Pero atención aquí que es algo muy impactante, porque en ese lugar extraño, en ese lugar de adoración de demonios, en Gabaón el Señor se le apareció a Salomón de noche, en sueños. ¡Qué cosa más tremenda! El Señor hace como quiere. El Dios del universo es soberano y se le aparece a quien quiera y en donde sea. Si ustedes no han escuchado esas historias que están ocurriendo hoy en día, de estos países árabes donde es imposible predicar el evangelio. Y hay gente musulmana, de familia musulmana, que se acostó a dormir el muchacho y en la noche Jesús se le aparece. Y le empieza a hablar, yo soy Jesús. Así como le apareció a Pablo, el profeta que tú dices es el Hijo de Dios. Y wow, y esa gente se despierta el otro día y cambia, rompe con su familia y empieza a predicar la palabra en lugares donde ha sido imposible hasta ahora llevar el evangelio. Porque Dios hace como quiere. Y el Señor se le aparece allí a Salomón en sueños y le dice, ¿cuántos no quisieran que el Señor se le apareciera a uno en sueños un día y le dijera, pide lo que quieras, que yo te dé? ¡Ah! Tremendo. Pero tremendo aún más porque yo decía, si pide lo que quieras, ay, yo quiero ganarme la loto, quiero tener esto, quiero viajar. Y eso hubiera podido decir Salomón. Ah, Señor Dios mío, le dice Salomón, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo ni salir ni entrar, o sea, yo soy un bruto. Y ahí me pusieron.
Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Y acá viene la petición de Salomón. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Da a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? O sea, Salomón hizo la petición de todos los tiempos. El Señor, yo creo que el Señor quedó maravilla, pues claro, este tipo no me pidió ganarme la loto, no me pidió oro, no me pidió plata. Me está pidiendo sabiduría, qué extraño. Este muchacho es un muchacho sui generis. Y en realidad lo fue. La palabra allí en el hebreo es shema. Un corazón con entendimiento es leb, que es corazón. Él dijo, ay, yo quiero tener un leb shema. Y shema viene de la raíz hebrea shema, que quiere decir escucha. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Ehab, que quiere decir es uno. Entonces, Shema, hoy la palabra que el Señor está hablando, porque a él, cuando se encuentra con el Señor, le dice, dame un corazón Shemea, Leb Shomeani, es decir, un corazón que escuche con atención. Cuando el Señor le dijo a Israel, Shema Israel, le dijo, escucha y entiende lo que te estoy diciendo. No solamente escucha, sino Shema quiere decir escuchar y obedecer. Porque cuando uno escucha y obedece, entonces el Señor obra. Eso es prácticamente lo que es escuchar con fe. Escuchar y obedecer es asimilar esa palabra y hacerla como mía. Eso fue lo que hizo Abraham cuando el Señor le habló allí en ese momento de la noche y le dijo, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham dijo, creo. O sea, cuando escuchó todo eso que el Señor le habló, lo creyó. Eso es una especie de Shema. Y lo que Salomón le pidió a Dios es, dame ese corazón así, que pueda discernir, que pueda entender, que pueda hacer, que tenga la habilidad de comprender y entender. Discernir también es otra palabra que significa allí. Y esto fue del agrado de los ojos del Señor, que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti ni larga vida, ni has pedido ganarte la loto, ni has pedido ser hijo de Bill Gates, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, que sea conforme a tus palabras. ¡Ah! Tremendo. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Sea Salomón y ahí pare de contar. Ni Einstein, ni Copérnico, ni Galileo, ni Newton, toda esa gente no le da ni por los tobillos a la sabiduría que Dios le dio a Salomón. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Este Salomón descubrió que había algo más importante que las riquezas, que la vida de los enemigos. Descubrió que la riqueza verdadera era tener un corazón sabio y entendido. Pero reconocía que esa riqueza provenía, ese entendimiento provenía del Dios de sus padres, del Dios de su padre David. Y es lo mismo que hoy el Señor te dice y nos dice. La verdadera sabiduría, o la sabiduría que vale la pena, es la sabiduría que viene de lo alto. Así como cae esa sabiduría en este instante, que escuchan ustedes, está cayendo de lo alto. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En el capítulo 1 de Efesios, ese capítulo es espectacular para que lo lean en la casa. ¿Por qué? Porque ahí habla de varios de esas realidades que describen nuestra posición en Cristo. Si tú lees Efesios 1 vas a ver, si tú estás en Él, en Cristo tienes esto, en Cristo tienes esto más, en Cristo tienes lo otro. Entre esos en Él
Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, ustedes, después de escuchar el mensaje de salvación, y habiendo creído, Shema. Ustedes escucharon el mensaje, ustedes están escuchando el mensaje ahora. Lo que yo espero, lo que el Señor espera, es que crean. Porque después de escuchar y creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. La palabra en el griego allí es arrabón, no separado, es arrabón, de donde viene la palabra arras. Álvaro, ¿qué pasa, hermano? La palabra arrabón, de donde viene la palabra arras, que quiere decir down payment. Cuando uno se casa, hace muchos años, alguien llevaba unas moneditas en un canastico que eran dizque las arras, ¿cierto? Con los anillos iban las arras, que era como una garantía, esa exactamente es la palabra que se usa aquí. El Espíritu Santo se nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. En otras palabras, cuando nosotros escuchamos y creemos, el Espíritu Santo viene y llega, Vanessa es mía. Y de ahí en adelante, así haya días de lluvia, así haya días oscuros, así haya momentos críticos, ya nadie puede quitarte ese sello. Eso es como cuando en esas películas de los esclavos de aquí del siglo XIX, que los dueños llegaban y agarraban un hierro caliente, venga para acá, y ese sello le quedaba allí para toda la vida, porque decía, usted, el señor Hamilton es el dueño de esta esclava. Si se escapaba, llegaba, el sello de Hamilton, venga para acá. Allá iba a parar otra vez a la casa de Hamilton y tome su látigo por escapar. Así somos nosotros, hemos sido sellados. Ahora ya no somos nuestros propios dueños, somos posesión suya. Dice acá, posesión adquirida. Nosotros hemos sido ahora pasados de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia, dice Pablo en su palabra. Esclavos de Cristo, que es la verdadera esclavitud que trae libertad. Como siempre, las paradojas de la Biblia. En el versículo 17 de ese mismo capítulo, Pablo hace una petición y hace una oración en el versículo 18. Dice Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, mira qué tremenda petición. Es la misma petición que nosotros podemos hacerle al Señor cada día. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Gloria, les dé espíritu de ¿qué? Sabiduría. Y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, yo quiero que el Señor les dé espíritu de conocimiento y de sabiduría para que puedan discernir quién se va a ganar el baloto. No. Para que tengan un mejor conocimiento de Él. Que todo el contexto de la historia que estamos hablando hoy es que lo que vale la pena es conocerlo a Él. Eso es lo más valioso, esa es la sabiduría que vale la pena. Porque si lo conocemos a Él, tenemos nuestra vida asegurada. Pero más que eso, nuestra eternidad asegurada. Así no nos podamos ganar nunca el Super Bowl o el baloto, o así nunca puedas conseguir lo que tú quisieras conseguir. Porque de eso no se trata. Se trata de Él. Pero lo más lindo es que cuando nos pegamos de Él, Él nos ama y se encarga de que nosotros siempre tengamos todo lo que necesitamos, como dice Pedro, para vivir piadosamente o para vivir como Dios manda, dice en otra versión. Él se encarga de darte a ti, de suplirte a ti para que vivas decentemente. Entonces siempre clama esa promesa. Tú has prometido que cuidas de mí. Y como lo veíamos el domingo pasado, Jesucristo es nuestro pariente redentor que se encarga de suplir las necesidades de la viuda, de la abandonada, del pobre, del huérfano. Si tú eres esa Ruth que quedó viuda o que perdió a su esposo o en esa tierra extraña,
el Señor dice, yo soy ahora tu pariente redentor. No tienes esposo, no tienes tierra en Judá. Yo soy tu heredad. Yo soy tu proveedor. Descansa en mí. Puedes venir a mi tierra y buscar espigas para tu sustento. Las espigas no eran sino el símbolo de la provisión divina. Espigas, la cebada y el trigo son simplemente símbolos de la provisión de Dios, el pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Jesús nace en la casa del pan. En hebreo, pan es lejen y casa es Beth. Jesús nació en Beth-lehem, en la casa del pan. Y él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy tu provisión. Yo soy tu cuidador. Puedes descansar en mí, porque en mí hay provisión, hay protección, como decía mi esposa hace un rato. Y hay dirección. Pañito ungido. La alergia. Perdón. Gracias. El versículo 18 dice, entonces esta es la petición de Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, ¿cuál es la revelación? Según lo hemos visto en otras ocasiones, cuando Moisés descendió del monte de su encuentro con el Señor, se puso un velo sobre el rostro porque no quería que el pueblo se diera cuenta de la gloria que se iba yendo, de la gloria desvaneciente de su encuentro con Dios. Y luego dice Pablo, nosotros, los que estamos sin Cristo, o mejor, ustedes que están sin Cristo, Israel que está sin Cristo, hoy en día se encuentra con la ley como cuando el pueblo miraba a Moisés. Ven la palabra con un velo encima. Y dice Pablo, ese velo solamente se quita en Cristo. ¡Wow! En otras palabras, la clave de la revelación es Cristo. Cristo. Cuando te encuentras con Cristo, todo velo es retirado. Y puedes ver con claridad la gloria. Y no una gloria que se extingue, sino que Pablo dice que ahora vamos de gloria en gloria en gloria. Es una gloria creciente. Cada vez más hasta que seamos como el varón perfecto, Cristo Jesús. En el versículo 18 dice, mi oración ahora es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Quiénes quieren tener sus ojos iluminados? Los ojos de su corazón. Que haya iluminación. Por eso los tipos que hablan, esos gurús de la India y esos que aparecen por ahí dando charlas, que le dicen, el iluminado Rabit Bhaganambita. Y vienen con una túnica de color guayaba, ¿no? Todos calveados y con un puntico acá. Sí. Esos son los iluminados. Y la gente dice, ¡ay, ilumíname! ¡Oh, maestro! Aparecen por ahí. El Señor está diciendo acá, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que ustedes sepan cuál es la esperanza de su llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? En otras palabras, Cristo es ese iluminado. Nosotros no necesitamos ir a ninguna conferencia, ni necesitamos ir a donde el Dalai Lama para que nos hable y nos diga, oh maestro, ¿cuál es el origen de todo? ¿Cuál es el propósito del universo? No lo necesitamos. El propósito del universo lo conocemos en Cristo. El propósito es ser como Él, estar con Él, disfrutar de la vida eterna, disfrutar de la gloria del Dios creador del universo. Saber que somos hijos amados, que somos aceptados, que nuestra herencia es eterna, que hemos sido redimidos, que hemos comprados con un precio de sangre, que hacemos parte de una familia espiritual. Todas esas promesas y realidades son las que se nos revelan a nosotros cada vez que nos encontramos con Cristo, nuestro Maestro verdadero. Entonces esa es la oración de Pablo, que como sabemos, si la palabra ha sido ha descendido sobre el corazón de Pablo, en decir que la palabra de Dios es inspirada, quiere decir que si esta petición, esta oración la hace Pablo es porque es una petición y una oración que viene directamente de Papá Dios.
O sea, a Dios le importa, a Dios le conviene, Dios quiere eso. O sea, porque es que Dios no es un Dios que se sienta por allá en el trono de la gloria, en el tercer cielo, y allá que nadie ni lo alcance, y que lo sigan allá viendo como las cucarachas ven, digamos, al exterminador que viene con el veneno y todas, ¡uah! Como esas propagandas que hacen cuando viene y la cucaracha, ¡ah! Dios quiere que tengamos intimidad. Dios quiere que podamos conocer quién es Él, la grandeza de su amor, lo maravilloso de tener intimidad con Él. Precisamente por eso envió a Jesús. Por eso nuestra necesidad de enfocarnos en Cristo y este crucificado, en Cristo y este resucitado. Conocer cuán grande es su gracia por nosotros, su amor por nosotros, más de lo que yo pueda ser capaz de amarlo. Lo que yo debo estar hoy consciente y feliz, y ese va a ser mi enfoque diario, es reconocer cuán amada soy, cuán valiosa soy para Dios, para el Señor, y recibir ese amor. Y ahí sí puedo yo caminar y dármelas. Yo soy amada por Dios. Ay, que te abandonó, que te echaron, que te despidieron. No importa, yo soy amado por Dios. Soy amada por Dios. Y Dios, si me ama como padre, tiene algo bueno para mí. No algo bueno, tiene lo mejor para mí. Porque cosas buenas las podemos conocer aquí, pero lo mejor viene de Dios. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Entonces, su oración sigue allí, que sus ojos les sean iluminados, que conozcan cuál es la esperanza, la herencia que tienes, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si tú crees, si yo creo, si tú crees, hay una maravillosa grandeza de su poder que obra en ti. Dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese mismo poder que está en ti, dice acá, ese mismo poder obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Piense usted en el hombre más poderoso de este planeta. El presidente de Estados Unidos, Bill Gates, Jeff Bezos, Nicolás Maduro. No, ese no. Gente poderosa realmente que valga la pena. Pues acá dice, Cristo está por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y tú has sido llamado hijo, tú has sido llamada hija y hermana de Cristo. ¿Leche o alimento sólido? ¿Puedo acabar? Sí. A mí me gusta darles alimento sólido, no leche. 1 Corintios 3, del 1 al 6. Anote ahí. 1 Corintios 3, del 1 al 6. La inmadurez trae división y contienda. La inmadurez impide que avancemos a madurar y recibir revelación profunda. Mira lo que dice 1 Corintios 3, hablando de la inmadurez. Porque algunos se creen muy maduros. Y maduro no es aquel que tiene 80 años. Solo Nicolás. Ni Nicolás, porque es lo más inmaduro de este planeta. Dice 1 Corintios 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, una gente que conoció algún día a Cristo y se quedó como un bebé. Nosotros nos parece fantástico nuestros niños y son adorables y son cute, son hermosos los niños chiquitos. Pero imagínese usted que ese niño nunca crezca, usted se empieza a preocupar. Ya tiene 10 años y no tiene sino 30 centímetros. ¿Qué le pasa a ese niño? Hay un problema allí. Entonces, hay una etapa para todo. Dice, les di a beber leche, Pablo, porque son unos inmaduros. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún pueden ahora porque todavía son carnales. Dice, habiendo celos y divisiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Uno dice, soy de Pablo, otro dice, soy de Apolos. ¿No son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? O sea, él mismo. ¿Qué soy yo?
servidores mediante los cuales ustedes han creído. Que la gente dice, no, es que yo me congrego en el Ministerio Internacional Universal de la Hermana del Cristo Resucitado, y ese es el ministerio más fantástico. O es que a mí me compartió el apóstol fulano de tal, y esa unción es tremenda. Acá Pablo dice, ¿ustedes qué es Apolos? ¿Qué soy yo? Eso no es nada. Más bien ustedes, lo importante es en quién han creído, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Yo pensaba, se entró un mosco. Yo pensaba que ese crecimiento era que había mucha gente, ¿no? Entonces que mucha gente iba a llenar los estadios, y ese es el crecimiento que Dios da, pero no está hablando de ese crecimiento. Mira, el contexto es madurez espiritual. Entonces yo siembro, otro riega, pero Dios es el que permite que tú madures espiritualmente. ¿Y cómo maduramos? Afianzando nuestro conocimiento del Cristo. Por eso Pablo lo dice, lo que me importa es Cristo y este resucitado, crucificado. 1 Corintios 3, versículo 10 al 11. 1 Corintios 3, del 10 al 11. Mi fundamento, anote ahí, mi fundamento debe ser siempre Cristo. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. O sea, ¿por qué Pablo está predicando de esa manera? Porque el Señor le ha dado un regalo. Porque yo estoy aquí, Pablo, ¿cómo es que es su nombre? Álvaro. Está aquí porque el Señor nos ha dado esta gracia de predicar, de cantarle a Él. Conforme a la gracia que Dios me dio, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya puesto está, que es Jesucristo. O sea, siempre hay que poner el cimiento correcto, que es Cristo, el verdadero evangelio. Y lo que se pone encima es edificar en el conocimiento de Él, en revelación de su amor, revelación de su gracia, revelación de su poder, revelación de sus bendiciones, revelación de sus promesas, de la herencia que tenemos, coherederos con Él. Si usted empieza a ponerle cosas que no son, ahí dice, ustedes, algunos se edifican sobre ese fundamento oro, piedras preciosas, y eso se purifica con el fuego, pero otros edifican sobre eso basura, de su propio corazón, motivación, coaching, ideas buenas, pero no nada que puede. Entonces dice, eso es hojarasca y madera, y eso con el fuego se quema. Entonces pasan así como raspando, porque ya pusieron el fundamento que es Cristo y encima empezaron a edificar cosas que no sirven para nada. Entonces cuiden de cómo edifican encima. Fundamento, Cristo. ¿Será que entonces estamos listos para recibir alimento sólido? Amén. Amén. Hebreos 5:11, voy acabando. Hebreos 5:11, 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Y aquí estamos hablando del principio de la sabiduría, escuchar y creer. Eso ya lo habíamos hablado otra vez, pero desde otro aspecto. Acá dice, ustedes se han hecho tardos para oír, o sea, se les habla el evangelio, conocen el fundamento, pero no lo creen. Son tardos para oír. Aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:11. Esta es otra carta. Lo anterior era en Efesios, ¿no? Pero acá está complementando desde otro aspecto lo mismo. Ya deberían ser maestros, pero necesitan otra vez que le enseñe los principios elementales, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué fue lo que pidió Salomón en Gabaón? Que yo pueda discernir entre el bien y el mal. Un corazón shemao, que sepa escuchar, entender y creer
Cuando aquí habla de los principios elementales en hebreos, la palabra en el griego es estoikea o estoikion. Está hablando de rudimentos antes del tiempo de Cristo, como los elementos de entrenamiento religioso o preceptos ceremoniales comúnmente relacionados con la adoración de los judíos o la adoración de los gentiles. Entonces los que se pegan de, es que así se ha hecho toda la vida en Jerusalén, es que así dice la Torá, así dice la ley, y resulta que esto es más allá. Cristo ha venido a traer un nuevo pacto con mejores promesas. Y dice aquí en el mismo Hebreos, no lo voy a leer ahorita, pero dice que lo que está obsoleto, el pacto viejo, está próximo a desaparecer. Y eso es lo que ocurrió después de la resurrección. Hebreos 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales, es decir, lo estoikion acerca de Cristo, paren ya de esos rudimentos, avancemos a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de enseñanzas sobre lavamientos, imposiciones de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí había diferencias sobre si se lavaban o no había lavamientos, si había imposición de manos, si se imponen o no se imponen. Había sectas de los judíos que creían en resurrección, otros no creían en la resurrección. Eso ya debe quedar en el pasado. Ahora nuestro fundamento es Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo que logró para nosotros un nuevo contrato con mejores promesas, con mejores promesas. Acá dice el fundamento de las obras muertas. Claro, todas esas obras que se hacen, todos esos ritualismos, todas esas festividades, todos esos ritos y cosas que se hacen son obras muertas. Es decir, no llevan a nada, no producen justicia, no producen salvación. La obra que produce justicia y que produce salvación es la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros creímos en esa obra. Cada vez que hacemos nosotros memoria de la obra de Cristo, cuando meditamos en su victoria para nosotros, en la justicia que Él conquistó, en la redención que Él conquistó, en la realidad que tenemos ahora, ahí estamos siendo maduros en Cristo. Y allí, en ese instante, en ese momento, nuestros ojos son limpios. ¿Cómo se llaman esas? Las escamas caen. El velo se corre. Hay revelación del amor y del poder de Cristo. El amor y el poder que ha sido sellado en nosotros por medio de su Espíritu. Oremos. Padre, que hoy podamos, y de aquí en más, cada día, meditar en ti. Que podamos escuchar y creer. Que siempre haya revelación de cuánto nos amas, de cuán grande es tu poder y tu amor. Que podamos creer que tu Santo Espíritu habita en nosotros, que es un sello indeleble, inquebrantable, que nos capacita como herederos, coherederos con Cristo, de todas tus buenas promesas. Tú eres un Padre amoroso y como hijos tuyos, como miembros de tu iglesia, como miembros de tu familia, coherederos, somos aquellos que estamos en tu mano. Allí tú nos cuidas, allí tú nos provees, nos levantas si caemos, nos sanas, nos limpias, nos llenas de gozo y de paz. Al tomar el pan y el vino vas allí a darle gracias al Señor por esa victoria de la cruz. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, dice Pablo, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Un cuerpo perfecto, sin pecado, que se hizo pecado por nosotros.
Al terminar la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces que tomen y beban esta cena, lo vamos a hacer en memoria de ti, Señor. En memoria de tu obra perfecta, de tu sacrificio único y suficiente. Recordando que por tus méritos hoy somos nuevas creaciones, sellados con tu Espíritu, portadores de tu Espíritu Santo, coherederos contigo, hermanos tuyos. Tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Y juntamente contigo, el primogénito de la resurrección, nos levantaremos en el día postrero, con un cuerpo glorioso, incorruptible, para heredar lo incorruptible, lo eterno, lo verdaderamente valioso, lo que no se destruye con el fuego. En el nombre de Jesús, amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Él es tu refugio. La clave de tu sabiduría y la clave de tu madurez. Amén. Amén. Colócale like a esta enseñanza, compártela y nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 10:30 por Facebook Live. A todos los que nos ven hoy y nos ven en diferido, un saludo muy especial. No se les olvide apoyar este ministerio para que podamos seguir adelante y haciéndolo cada vez con de mejor manera. Amén. Dios los bendiga. Gracia y paz para todos.